¿Qué tal, amigas y amigos de Dele Peso a sus pesos? Estamos en una transmisión especial con todo el contenido que hemos estado preparando para ustedes en el marco de la situación que estamos enfrentando a nivel global y que inevitablemente también está afectando a Nicaragua. Hemos visto que en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la caída de la economía global, de cómo está afectando el coronavirus, COVID-19, y por eso quisimos hacer esta entrevista con el economista Néstor Avendaño, a quien le damos la bienvenida, para que sepamos cómo va a golpear a Nicaragua. Muchas gracias, don Néstor, por concedernos esta entrevista. Sí. Buenas tardes, Giselle. Listo para responder las preguntas que me traes y, por supuesto, también agradecer la atención del público que está viendo tu programa noticioso. Gracias. El fin de semana usted compartió un análisis que hizo respecto al impacto en Nicaragua producto de esta pandemia global. Definitivamente hemos visto que es algo que no esperábamos, obviamente, pero a Nicaragua se le agrega la crisis que lleva 2 años, entonces es como un doble golpe. Según su análisis, ¿qué sectores estarían siendo los más afectados por esta nueva situación, doble crisis que vamos a enfrentar? Sí, Giselle, realmente son 2 golpes. Ojalá que no aparezca un tercero. Tenemos la crisis del abril 2018 hasta el día de hoy que no se ha resuelto, y la otra crisis sanitaria mundial que surgió el 31 de diciembre de 2019. Y hasta ahora el país está aparentemente tranquilo. Bien, ¿cuáles son las actividades económicas que están resintiendo el embate de la crisis provocada por el surgimiento del coronavirus COVID-19? Viéndolo así rápidamente y en términos muy cualitativos, salen afectados de nuevo los que comenzaron a sufrir allá en 2018. Comercio, restaurantes, hoteles, sistema financiero. Yo diría inclusive la construcción, porque la construcción está en letargo no por el coronavirus, sino por la desconfianza inversionista que tiene el país, hoy agravada, por supuesto, por el coronavirus. Pero no nos detengamos en quienes están resintiendo esto. También apuntemos quienes deben producir más en estos momentos y que deben ser, en su reacción, apoyados por las políticas públicas. Pueden tener una oportunidad. Oportunidades, producir alimentos, producir medicamentos, producir productos químicos tendientes a la higiene del hogar y a la higiene personal, ahora que la higiene se ha vuelto fundamental para superar el impacto del coronavirus. Por supuesto que en el área de servicios habría que mantener estables los consumos mínimos de energía, los consumos mínimos de combustibles. La demanda tanto de la energía como del combustible va a disminuir, porque todo nos conduce a una nueva aceleración de la caída de la producción de bienes y servicios, a una nueva aceleración de la caída de la demanda interna, ya sea por la vía del consumo o por la vía de la inversión. Estamos resintiendo los efectos de la reforma tributaria del año pasado, que realmente lo que nos ha dejado, parte de este problema político, ¿verdad? Nos ha dejado una elevación de costos de producción, una menor competitividad de nuestros productos de exportación, nos dejó el año pasado una aceleración de la inflación y una caída adicional de la producción. De esa no nos salvamos en términos globales. Incluso considero que la caída
de la economía mundial será más severa que la que hemos conocido en los tiempos previos al día de hoy. En conclusión, Gisela, creo que la economía va a resentir un nuevo impacto de caída, va a resentir un nuevo incremento del desempleo, pero no va a sentir nada en cuanto a la inflación. Esa es una de las cosas que mencionaban recientemente, que podíamos ver o que se esperaría de que más bien pudiese haber un retroceso de la inflación, dado los negocios que están buscando cómo abaratar precios en esa búsqueda desesperada por generar ventas. Y también incide la menor demanda. Incide la caída del precio del petróleo, que anda alrededor de los $20, 23, 24 dólares, creo, era la última vez que había visto. Y esto implica una menor inflación importada. Hasta la inflación importada tiende a disminuir. Y los nicaragüenses no deben olvidar algo, que a partir del 1 de noviembre del año pasado, el Banco Central de Nicaragua redujo el deslizamiento anual del tipo de cambio de 5% a 3%. Por lo tanto, la lectura en la inflación ahora, o mejor dicho, las expectativas inflacionarias de Nicaragua son decrecientes. Y cuidado por la crisis, quizás en vez de tener inflación, tengamos deflación, o sea, una caída de precios a final del año. Usted hizo mención de ciertos sectores que pueden tener oportunidad en este momento, pero dijo que deberían ser o que pudieran ser apoyados de cierta forma, porque estamos claros que la mayoría de las empresas en el país son pequeñas y son informales. Entonces, ¿qué pudieran hacer estas empresas pequeñas e informales o a nivel de políticas públicas para fomentar y aprovechar esta oportunidad? Aquí observamos la falta de instrumentos gubernamentales. Es una lástima que haya desaparecido, y lo voy a decir por presión del Fondo Monetario Internacional, la banca de fomento a la producción. La banca que atendía a aquellos agentes económicos que no son sujetos de crédito en el mercado financiero convencional que tenemos en Nicaragua. El dueño de una microempresa no es atendido en un banco comercial. Y no olvidemos que la microempresa y la pequeña empresa participan con el casi 75% en el número total de empresas que tiene Nicaragua. Estamos hablando de empresas con 10 y menos trabajadores. Sí. E incluso pequeña empresa con menos de 50 trabajadores. Así que este es un grave riesgo, no tener un instrumento por donde canalizar un crédito a estas empresas con términos financieros apropiados y adecuados a una crisis internacional. Porque generalmente lo que ocurre en el mundo convencional es que si se eleva el riesgo, las tasas de interés van hacia arriba. Esa es la lectura teórica en países con economías como la nuestra. Porque en países con economía avanzada vemos caídas de las tasas de interés para auxiliar al entretejido empresarial que existe en estos países. Entonces, ¿cómo apoyar a esas empresas? Puede ser vía tributaria, que no viene, y no he visto señales gubernamentales sobre qué va a ocurrir con la reforma tributaria que se hizo el 28 de febrero del año pasado. No nos han presentado oficialmente una evaluación de dicha reforma. El presidente de la Asamblea Nacional preanunció una nueva reforma, que mi consejo sería ante esta situación y sin esta crisis del coronavirus, señores legisladores, pidan la evaluación antes de aprobar una extensión de la reforma, para que no repitan los mismos errores que han cometido en la aprobación de la primera reforma. Y se los digo con el mejor tono constructivo.
tal vez ellos lo observan desde el punto de vista estricto de recaudar más impuestos, y la realidad es que recaudaron menos impuestos de lo que se esperaba. Puede darse una exoneración temporal a la producción vital para defender ¿qué? La vida de los nicaragüenses. Medicamentos, importaciones de productos médicos que no producimos, de equipo médico que tampoco producimos, la producción de alimentos, los costos, la producción de granos básicos disminuyó el año pasado, producto de la reforma tributaria. Todos los productores vieron disminuir los costos de producción alcistas. Las ventas disminuyeron. La producción agrícola disminuyó, querramos o no. Así que considero que en la rama industrial manufacturera de productos químicos, aquí se ha agotado el alcohol, que lo han dicho como un medio para mantener limpias las manos. Jabón líquido también. Jabón líquido. Esas líneas de producción son vitales para proteger la vida de los nicaragüenses. En esa protección, el Estado no debe escatimar esfuerzos para mantener una oferta de productos adecuada y de atención especialmente hospitalaria, donde llegarán también los enfermos por el coronavirus. A propósito de esto, una de las grandes preguntas a la hora de qué medidas vamos a tomar es en qué momento. Si deberían estarse tomando ya o si hay que esperar a ver qué efectos va a tener ya definitivamente con números en la economía. ¿Cuál sería ese momento para hacer este tipo de políticas públicas para incentivar de cierta manera a través de las micro y pequeñas empresas esta producción? En economía no hay que esperar. Tiempo perdido es un costo de oportunidad que no valoramos. Incluso he escuchado a empresarios decir, la pérdida del año pasado la recuperamos por la gran ganancia de este año. ¿No? Lo que se perdió en economía se perdió, eso nunca se vuelve a recuperar. Yo creo que el mundo nos ha enseñado cuáles son los principales procedimientos para enfrentar esta crisis. China ya enseñó algo, Estados Unidos enseña algo, Europa está enseñándonos a nosotros algo. Y por supuesto, no debemos esperar a que venga el impacto. Si es que no nos ha impactado en una forma muy importante. Yo creo que en esa línea, incluso en Centroamérica tenemos ejemplos, El Salvador, Costa Rica. Nosotros quedamos aislados porque cerraron la frontera a los países vecinos, no porque el Estado de Nicaragua cerró frontera. Nos cerraron las fronteras en protección de sus países correspondientes, Costa Rica y Honduras principalmente. Bueno, son los dos países con acceso en territorio firme. ¿Verdad? Así que hay que hacer las cosas. Creo que es necesario no solamente verlo desde un punto de vista de protección inmediata, de frenar al virus, no de detenerlo. Nadie detiene ese virus. Eso sí podemos frenarlo con las medidas que ya nos han enseñado los otros países. Pero en materia política y económica, ¿qué hacer de inmediato? Aquí encontramos también otra serie de obstáculos. El Banco Central de Nicaragua, ¿tú crees que le interesa cuánto va a crecer el PIB o cuánto va a caer el PIB? La respuesta es no, porque en su mandato nunca lo han responsabilizado de garantizar el pleno empleo del país. ¿Qué significa? Fíjese en ese volumen de empleo y en el crecimiento económico. Aquí está limitado solamente a velar por la estabilidad del tipo de cambio y de los precios al consumidor. Una tarea fácil para un banco central. Yo creo que la crisis está dando lecciones de cómo deben ser los reglamentos de funcionamiento de las entidades económicas principales del país. Yo sugeriría al
a los hacedores de leyes, en este caso a la Asamblea Nacional, que revisen la ley del Banco Central. Para el Banco Central, un insumo de su programa monetario es preguntar cuánto va a crecer la economía. No, ellos deben insistir, vamos a este crecimiento, con las políticas monetarias y financieras que se están haciendo. Pero ese no es el caso real. Entonces, podremos observar políticas financieras. El Banco Central se ha caracterizado por contraer liquidez para mantener estable la inflación y el tipo de cambio. Por consiguiente, podrá proveer ahora liquidez en gran forma para que den crédito el sistema financiero. ¿Y cómo se va a garantizar que ese crédito distribuido al sistema financiero, si es que se decide proveer liquidez al mercado, va a ser destinado a esa producción que estamos haciendo? Si no son ni sujetos de crédito en las aceras, no llegan ni a las aceras de las entidades bancarias. Ese es un grave problema. Reitero, la falta de instrumentos. ¿Podrá ser posible eso en este momento de crisis, montar ese nuevo instrumento? Es muy difícil, porque todo debe estar sujeto a normas prudenciales de la Superintendencia de Bancos. El Banco Estatal, ¿de dónde va a sacar dinero si tenemos problemas deficitarios en el presupuesto nacional? Para instalar una entidad financiera que provea, en un caso de emergencia como el nuestro, esa liquidez para que no caiga esa producción. Estamos limitados. Por lo tanto, yo creo que no nos vamos a librar de un severo impacto. Y a propósito de esto, 2018, caída de la economía, 2019 igual, se esperaba que 2020 también, aunque en menor medida que los 2 años previos, pero con este nuevo impacto, esa es una de las primeras dudas. O sea, lo que es invariable es que va a haber una nueva caída, pero la expectativa era que este fuera el último año de caída y ya que en 2021 viéramos, si tal vez no un crecimiento significativo, al menos una estabilidad, un estancamiento, 0 punto algo, pero ahora, ¿qué es lo que deberíamos esperar? A la población le gusta escuchar números, ¿verdad? Y creo que hay que ser muy responsable cuando uno dice un número. Fíjate que cuando yo hablo de números, esos números los he probado no una vez, 2 o 3 veces por vías distintas. Y cuando reduzco el error, me atrevo a hablar de un número. Si tú me preguntas que si yo he hecho eso hoy, te diría no. Porque el impacto del coronavirus es incierto. Tan incierto que no sabemos el futuro de este virus. Cuando esté controlado, volverá a aparecer en el corto plazo, no sé. Las condiciones climatológicas están facilitando la propagación de ese virus, probablemente, digo yo. Porque cuando veo el mapa mundial, todos los países del hemisferio norte, le pones una franja horizontal, desde Estados hasta China, cruza el coronavirus. Me lleva a pensar en una forma muy hipotética, tal vez el frío facilitó la propagación del virus y la vida del virus. Tal vez estos países tropicales como el nuestro, con un calor de Semana Santa, soportará ese virus, este calor de casi 40 grados. Es muy probable que no, digo yo, porque no vemos ningún impacto tan tremendo como lo vemos en este momento en Estados Unidos. Pero estoy especulando, porque eso lo responden mejor los virólogos que los economistas. Yo no me atrevo a sustituir a los expertos que están en este momento en el campo de batalla. Los economistas estamos ahorita descansando, viendo cómo terminan el problema, para luego entrar nosotros a trabajar. Entonces, ¿cuánto caerá la economía? Tenemos un punto de referencia. La gran recesión económica mundial, que ahora parece que va a ser una pequeña recesión con el impacto del coronavirus, de 2008 a 2009. ¿Qué le pasó a la economía de Nicaragua en 2009? Cayó 3.5%. Entonces, si alguien mira un número 3.5, podría pensar, ahora vamos a caer más con todo lo que está ocurriendo. Bien, es seguro, va a caer más, comparto tu opinión. ¿Cuánto?
Eso es lo que no se sabe. Pero que puede caer más de 3.5 es posible. Y Pero sobre el hay una cuestión más. ¿Cuánto iba a crecer la economía en 2009? ¿Cuánto estaban previstas las condiciones del crecimiento en términos financieros, cambiarios, macroeconómicos en 2009? Iba a crecer alrededor del 4%. Cuando yo veo el 3.5 negativo, ¿cuántos puntos nos desplazamos hacia abajo? Un poco más de 7 puntos, 7.5. Yo no estoy diciendo que vamos a caer 7.5, sino hay que tener eso ahí de referencia, que la caída puede incluso ser un poco mayor de 3.5. A propósito, Copades, la firma que yo dirijo, estableció un pronóstico de 2.5% de caída este año. Sin coronavirus, con las condiciones previamente vistas para el año pasado. Sí, sin coronavirus. Y sin solución del problema político. Le hice la mención de que este año esperábamos que fuera el último de caída. Sí. Si bien no podemos hacer una estimación de cuánto va a caer la economía este año, si pudiéramos tener alguna noción de cuántos años más arrastraríamos esto. Porque ya venimos de 2 años cayendo anteriormente. Un golpe fatal de coronavirus en la economía de Nicaragua, que hay que esperar hasta dónde llega. ¿Cuántos años más estaremos cayendo? Como mínimo. Pero es que ya no tenemos solo una crisis, tenemos dos. ¿Verdad? Esa crisis nos puede llevar fácilmente a otros 2 años de caída. Porque ojalá que el desempleo no sea tan grave. Ojalá, digo yo. Porque volver a encender las llaves de las maquinarias que ponen en funcionamiento a las empresas no es, como dice el nicaragüense, soplar y hacer chimbomba. ¿Dónde está la confianza inversionista? El próximo año tenemos elecciones. No hay solución del problema político. Los inversionistas estarán fuera del escenario económico. O sea, todos esos problemas hay que tenerlos en cuenta. Pero, ¿en cuántos años nos recuperaremos? Si en este año, sin coronavirus, tenemos 8 años de retroceso en términos del ingreso per cápita promedio anual, con el coronavirus podremos elevar fácilmente a 2 dígitos de años, puede ser mayor de 10 años, el nivel del PIB per cápita o del ingreso per cápita al final de este año. Y tomando en cuenta que la población aumenta anualmente, porque estamos hablando en términos per cápita, ya nos estamos aproximando a los 15 años fáciles de recuperar el nivel observado en 2017, no en este momento, no en un momento superior, más allá de lo que la economía mundial nicaragüense había conocido. 15 años ya pesa mucho. Salvo que aquí ocurriese un milagro económico. Bum, bum, así como apareció el perjuicio del coronavirus, surja algo maravilloso, petróleo, por decir un ejemplo. Que la probabilidad es remota. Es remota. Sí. Aunque andan investigando, como siempre, si hay o no reservas de petróleo. O algo que nos facilite un boom en los precios de nuestras materias primas, podría ser que recortemos la larga espera para volver a obtener una condición económica por habitante igual a la que registramos en 2017. Okay. Hay varias preguntas, nosotros compartimos ayer el aviso de esta transmisión y hay varias preguntas de nuestros lectores. Vamos a tratar de hacerlas ahorita todas. Una de ellas es sobre las medidas que pudieran tomar CONAMI y la Superintendencia de Bancos para mejorar el deterioro en pagos por parte de los clientes. ¿Sería posible que tomen alguna medida?
podrían suspender temporalmente el pago de los préstamos a las empresas que se clasifiquen para no pagar. Y dijimos, la microempresa está manos arriba. No sé. La pequeña empresa está manos arriba. Ahí no significa que van todas las empresas. Las que tienen capacidad de pago seguirán pagando. Incluso la deuda de los consumidores. Si esa persona tiene sus ingresos, no ha perdido empleo, seguirá pagando. Pero aquel que perdió el empleo es un caso para considerar que si la suspensión temporal del pago de sus obligaciones financieras e igual de impuestos. Algunos países han suspendido los cobros para este tipo de personas desempleadas, perjudicadas en sus empleos y sus ingresos, con la suspensión temporal del pago de los servicios públicos. Yo creo que eso se puede hacer en Nicaragua, porque estamos protegiendo la vida de las personas. Fíjate, le cortas el agua, porque no pagó la factura de agua. ¿Cómo va a protegerse esta familia? Claro. Del contagio del coronavirus? No puede, lo estás condenando a muerte. O sea, hay que recapacitar, hay que meditar en varias medidas. Pero la superintendencia, ¿qué podría hacer en el asunto del crédito? No le puede pedir a los bancos que den más crédito, porque recuerda, activo es igual a pasivo más capital. Le está exigiendo más capital por el aumento de la mora que se va a dar en el pago de las deudas. O sea, tiene que provisionar aquellos préstamos que no... provisionar la cartera de préstamos por la extensión que tiene la mora, que incluyendo, fíjate, que incluyendo el tema de los activos recuperados por no pago, activos no financieros, garantías hipotecarias, por Claro. ejemplo, sumándolo a la cartera en riesgo, la cartera, los préstamos en cobro judicial, la mora corriente, en fin, todo lo que esté en riesgo. Antes de esta situación, a finales de este año, del año pasado, correspondía a una conclusión de la siguiente forma: el 18% del total de la cartera de préstamos está en riesgo, Y esto sumando se va a todos los agravar. activos, y eso tiende a elevarse. Por lo tanto, la superintendencia va a exigir más capital a los socios de los bancos para provisionar esos préstamos, debido a que va creciendo la mora. No creo que la superintendencia va a relajar el tema de la mora, porque puede quebrar un banco. Lo que sí, si hay un nuevo crédito o un nuevo flujo crediticio de los bancos, tendrá que ser puesto por el Banco Central. Pero vuelve mi duda: ¿para qué? ¿Qué van a hacer con ese nuevo flujo crediticio? Esa es decisión de los banqueros, no es decisión del Banco Central. Porque el Estado no le puede exigir, excepto que haga firmar a los banqueros: le estamos dando esto para suplir crédito a estos agentes económicos y a estas actividades económicas, y con estos términos financieros. ¿Aceptarían eso los bancos? Conozco una respuesta clásica: ¿querés que yo haga eso? Compra el banco y hacelo vos, y yo me voy. Esa ha sido la actitud permanente. Pero así como se ha hecho, por ejemplo, para incentivar créditos de interés social, para las viviendas de interés social, por ejemplo, que ha sido con fideicomiso, de cierto fondo. Claro, y eso lo considera el banco y disminuye la tasa de interés que él cobra en la tasa subvencionada por el Estado. Eso es una simple resta aritmética. Pero aquí estamos hablando de atender una emergencia. Te voy a dar unos ejemplos, no con Nicaragua. Te voy a hablar donde la economía sí funciona, donde la política macroeconómica sí funciona. A raíz de 2008-2009, la Fed, ¿te acuerdas?, inundó de liquidez. Las tasas de interés se vinieron a 0%. ¿Y qué hicieron los bancos? ¿Crees que
dieron el crédito para levantar la economía, ¿no? Se fueron a las economías emergentes a comprar títulos valores. Por eso ha sido una de las recuperaciones más largas que ha tenido la historia económica, a pesar que la Fed inundó de liquidez. ¿Y qué están haciendo últimamente? Bueno, tenemos un caso de Nicaragua. ¿Te acuerdas que el Banco Central disminuyó la tasa de encaje legal sobre los depósitos en Córdoba del 15%, del 15% semanal a 13% que está ahora, ¿verdad? ¿Con qué propósito? El presidente del Banco Central dijo que era para que tuvieran más disponibilidad de recursos y dieran crédito, que no lo tuvieran guardado allá en el Banco Central en concepto de encaje. ¿Qué ocurrió? ¿Te acuerdas? En teoría era para que se fomentara ¿Y más el sabes qué crédito. hicieron? ¿No te acuerdas? Cuéntame. Se fueron al Ministerio de Hacienda a comprar títulos valores al 11% de interés para financiar el déficit fiscal. ¿Eh? ¿Qué pasó? Reitero, los bancos hacen lo que ellos disponen en los bancos. Pero esto ocurre porque el gobierno, mejor dicho, el Estado, no tiene instrumentos para aplicar estas políticas económicas en auxilio de los que no son sujetos de crédito en este momento. Ni nunca lo han sido. Así que yo pongo en duda algún efecto positivo de cualquier relajamiento de las normas prudenciales, de cualquier relajamiento de las condiciones crediticias del Banco Central para fluir más recursos líquidos a los bancos comerciales para combatir los efectos de este coronavirus. Okay. Pero sí para controlar la mora, probablemente. Eso sí van a exigir para más capital a los accionistas de los bancos. Ok, dice esta misma persona, bueno, pregunta sobre la caída del PIB, ya abordamos esto. ¿Qué pasa si el gobierno incrementa el tema de impuestos o lo contrario, relaja la reforma presupuestaria que se hizo? Se incrementan los impuestos, hunde más la economía. Lo que observamos en marzo del año pasado. En tiempo en que la economía está en condiciones negativas, lo que hay que hacer es bajar las tasas tributarias. Okay. Y, por supuesto, aunque eso signifique menos recursos al Estado, sí dinamiza la producción para que ex post el Estado recupere una mayor cantidad de impuestos. Ok, hay varias preguntas en torno al tema de la devaluación, si sería posible que fuera modificada tomando en cuenta que va a haber menores ingresos de dólares por exportaciones y por remesas. Si hay devaluación, es que la inflación se ha disparado, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y qué se necesita para que la inflación se dispare? Que el Banco Central emita más córdobas. Hasta este día, el Banco Central se ha caracterizado o distinguido por ejercer una política monetaria severamente contractiva. Solo aumenta la demanda de dinero en dos periodos, fin de año y Semana Santa. Cuando nace Jesús y cuando crucifican a Jesús. No quiero herir susceptibilidades religiosas, pero ahí es donde se dan las grandes demandas de dinero. Los demás meses hay una contracción monetaria. Al haber contracción monetaria, ¿qué le pasa al tipo de cambio? Está estable. Nadie está demandando más dólares porque no hay más córdobas disponibles para ir a comprar dólares. No se aprecia ni la fotografía de un corralito. Uh-huh. Sí, esa ¿verdad? es otra pregunta que dicen si sería posible algún tipo de restricción de la salida de dólares. No, los dólares van a salir porque es del público. Lo que se va a insistir, en mi opinión, es reducir la disponibilidad de Córdoba para comprar dólares y sacar dólares. Eso sí se puede hacer. Pero el que es dueño de esos dólares no se los puedes quitar. Claro. Ok, preguntan sobre la autonomía de la superintendencia, es decir, si ellos pueden tomar medidas financieras al margen del gobierno o si tienen que... ¿Quién es? Superintendencia.
¿no? Yo creo que ¿quién preside el Consejo de la Superintendencia de Bancos? El presidente del Banco Central de Nicaragua. Ahora otra pregunta. ¿Es el Banco Central de Nicaragua una entidad autónoma? Mi respuesta es no. Ahí siempre hay influencia política. Por lo tanto, no puede disponer de nuevas normas sin el aval político del país. Okay. Otra pregunta, ya la respondimos en torno al riesgo en banca y microfinanzas. Hablan de cómo afectaría, dice, a la población en general tomar el préstamo del FMI. Que Nicaragua tome un préstamo. Algún préstamo de parte del Fondo Monetario. La pregunta es si es factible. Primero, antes de saber si va a tomarlo. Fíjate que ahí me tengo que salir un poco del tema económico y recordar algo que dice la NICA Act y algo que también está escrito en la Global Magnitsky Act. El Banco Mundial y el BID no ofrecen ningún nuevo préstamo. El Banco Mundial y el BID son los brazos derecho e izquierdo del FMI en América, en el continente americano. Por consiguiente, el FMI tiene una tarea en las dos leyes que yo las podría traducir con el hecho de que es el vigilante de que ningún organismo multilateral financiero le conceda préstamos a Nicaragua. Mientras no resuelve el problema político. Por consiguiente, yo veo muy prematuro, incluso si es a través del SICA, estar solicitando un préstamo de 470 millones de dólares, creo que es el monto aproximadamente que escuché, al FMI para enfrentar el problema de la crisis. Lo veo muy, muy remoto en este momento, porque las condiciones políticas lo evitan cuando lee uno esos párrafos en la NICA Act y en la Global Magnitsky Law. O sea que tenemos que resolver esa agenda, que ya sabemos cuál es, no es necesario repetirla, para luego normalizar las relaciones financieras con las entidades multilaterales. Ok, gracias. Recibimos también consultas por parte de nuestros suscriptores a través de WhatsApp. Recuerden que ustedes pueden suscribirse a nuestra información a través de WhatsApp de Dele Peso a sus pesos. Algunas de ellas ya se han respondido. Por ejemplo, dice, en el caso de los créditos, ¿cuál sería la forma para cumplir con las cuotas dado que no se está vendiendo nada? Ya hemos hablado un poco sobre esto. En el tema de las empresas de construcción y en especial compañías cementeras, dice, ¿cómo ve el escenario? Bueno, don Néstor mencionó el tema de que esto viene desde más atrás, ¿verdad? Y que probablemente no se levante. Así todavía. es, por el tema de los inversionistas y la confianza, ¿verdad?, de ellos. ¿Qué podemos hacer para hacerle frente a esta situación? Ya en temas de las empresas hemos abordado un poco, pero a nivel de la ciudadanía en general, ¿qué recomendaciones considera usted que pudieran compartirse? Primero, antes de la economía está la vida. Hay que cuidarse. Gasto mínimo que garantice todos los bienes para esa higiene, tanto del hogar como personal. Tratar de salir lo menos posible. Fíjate, las calles de Managua me recuerdan al periodo de Semana Santa y no hemos llegado a Semana Santa. Pero en cuestiones económicas, las familias deben prepararse para una reducción de sus ingresos. Sencillamente, hay empresas que están cerrando por el efecto del coronavirus. Fíjate, es curioso que los restaurantes los supermercados estén promocionando la venta de los productos con entrega a domicilio. Esa es una buena reacción de una empresa
que incluso ayuda a proteger la seguridad sanitaria de la familia. Eso es digno de aplaudir y eso nadie se lo ha dicho a estas empresas. Están buscando cómo sobrevivir, ¿verdad? El problema es de estas empresas cuando la familia no tenga los ingresos para llamarle y decirle aquí te voy a pagar en domicilio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Le daré una sugerencia, pero ya no es a la familia. Las entidades gubernamentales deben preparar planes de cooperación a ser solicitada a las agencias de las Naciones Unidas relacionadas con las emergencias humanitarias. Por ejemplo, la FAO, producción de alimentos. Correcto. Por ejemplo, UNICEF, la atención a la niñez, pero que sean solicitudes consistentes con la realidad actual. No ir a resolver otros problemas, es consistente con los efectos del coronavirus. Y por supuesto, yo creo que ya deberían estar hechos, ya deberían estar siendo canalizadas a las instituciones estas de la Agencia de las Naciones Unidas y por supuesto atender estos casos donde la gente no tiene ingresos para poder adquirir los alimentos. Digamos, la FAO propicia por lo menos alimentos básicos para la población con sus donaciones. Ningún país en esta situación debe endeudarse, diría yo, para enfrentar esta situación. En caso de Nicaragua, que somos un país de ingreso medio bajo, con alta informalidad en el mercado laboral, con poca seguridad social. En fin, yo creo que hay que solicitar una ayuda no reembolsable para proteger lo fundamental, la vida y la seguridad alimentaria. Creo que ahí deben concentrarse esos esfuerzos nacionales. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál va a ser el impacto en la economía por la baja que están teniendo los combustibles? Baja de precio. Deberían bajar los precios. Yo creo que han bajado, ¿verdad? En el caso del ahorro que pudiera estar generando o generar en el futuro inmediato las instituciones públicas, este dinero que quedaría en teoría disponible pudiera canalizarse a otro tipo de actividades. Podría ser, incluso para, siempre y cuando lo apruebe la Asamblea. Recuerda que el Ejecutivo no puede reformar nada sin la aprobación de la Asamblea. Pero también te diré que nosotros como país consumidor de petróleo, no productor de petróleo, hemos salido beneficiados. Por lo tanto, va a haber ahorro de recursos. Las familias van a gastar menos. Las familias que disponen de vehículos propios van a gastar menos en la compra de vehículos. Sepan asignar eso al mantener la vida y la alimentación, ante la pregunta anterior. Y por supuesto el Estado podría proponer a la Asamblea reasignar algunos recursos hacia los esfuerzos de combate a muerte al coronavirus. Okay. Quiero decirte una frase que dije hace un par de días en un escrito que yo dije. En la década de los 80 del siglo pasado, el presupuesto del gobierno de Nicaragua estuvo al servicio de la defensa militar de la nación. Hoy debería estar el presupuesto gubernamental exclusivamente destinado a la defensa de la vida de los nicaragüenses, de la salud de los nicaragüenses, con la misma importancia que se le dio en los 80 a la defensa militar. Estamos defendiendo la vida. Uno era por las armas y aquí es por el virus. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, porque aunque tenemos bastantes preguntas, pasaríamos todo el día contestándolas. Quiero reiterar con el tema, porque tenemos muchas preguntas en torno al tema de los créditos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un agente autorizado de una institución, de una empresa de telecomunicaciones que dependen de ventas de sus ejecutivos y tiendas. Dicen que no están vendiendo nada, entonces, por lo tanto, ¿cómo van a hacerle frente a sus obligaciones crediticias? Al igual que en 2018, yo les reitero a las empresas, sin importar el grado de formalidad y el tamaño, soporten esas caídas de ingresos, esas caídas de ventas. Incluso ustedes pueden guardar facturas de sus proveedores, cualquier retención que ustedes tengan, porque son soportes ante las instituciones financieras de que sus ingresos se están disminuyendo.
¿Por qué no podemos simplemente llegar a una microfinanciera o a un banco y decir, es que no estoy vendiendo nada, entonces hágame una reestructuración o hagamos un arreglo de pago? Tenés que llevar soportes. Entonces, si ya estás sintiendo una disminución en tus ingresos producto de esta segunda crisis, guarda al máximo todos los soportes, incluso consumo de energía, por ejemplo, si normalmente consumís como negocio 300 kilovatios hora y a partir de esta crisis estás consumiendo 120 o 100 porque tenés la mayor parte del tiempo el negocio cerrado, eso también es un soporte. Entonces, trata de documentarlo. Y agregaría, la misma entidad financiera estaría solícita ante esas pruebas de reprogramar el pago de esa mora, sin caer a órdenes de la superintendencia de banco. O sea, es un hecho objetivo. Ha sido un buen cliente financiero. Y por lo tanto hay que apoyar al cliente, no hacer desaparecer al cliente. Y reiteramos, en el caso de que todavía estés sintiendo algún efecto, pero todavía podés hacerle frente a tus obligaciones crediticias, mientras puedas hacerlo, continúa pagando. ¿Por qué? Recordemos que en 2018, cuando hubo esta normativa, tanto de CONAMI como de Superintendencia, ellos mencionaban esto, de que para los clientes que estaban al día hasta la fecha X, entonces algo similar pudiera hacerse ahorita. Entonces, si vos no estás al día, ya quedarías fuera de ese alivio o de ese apoyo que se estaría dando. Entonces, ojo con esto, si todavía tenés facilidades para hacer el pago, continúa haciéndola. Si y mientras la tenga, que lo siga haciendo, independientemente del estado de la crisis humanitaria que tenemos. Si todavía tiene ingresos, siga pagándolo, porque así está auxiliando a los demás. Así es. Y si ya no los tenés, entonces soportarlo para que puedas nuevamente llevar a hacer el trámite a la institución financiera correspondiente. Bueno, ya con esto estaríamos cerrando esta transmisión. Muy agradecida por su colaboración. Sabemos que hay preguntas que están quedando todavía al aire, sin embargo necesitamos pues ya terminar la entrevista. Si hay más consultas pueden dejarlas en los comentarios y vamos a estarlas respondiendo posteriormente. Hasta pronto.